Cuando empiezo a trabajar con algún deportista nuevo en el tema de la psicología del deporte, es común que empecemos haciendo varios cambios. Cambios que en ocasiones parecen muy obvios, pero que los atletas no realizan. Desde la manera en que describen el cómo les va en un entrenamiento, la manera en que se autoevalúan, su diálogo personal, su percepción de las situaciones, entre muchos otros cambios que se van realizando. Algunos de ellos sin que el deportista realmente los identifique de manera consciente. Muchos de estos cambios se dan a partir del diálogo y la reflexión que tenemos en cada sesión, y muchos otros a partir de técnicas y estrategias muy particulares. Pero uno de los cambios que a mí me parecen fundamentales es que el deportista aprenda a analizar sus entrenamientos y competencias, porque es increíble que muchos no lo sepan hacer. Y digo increíble porque finalmente los más interesados en saber cómo está yendo su proceso deportivo deberían de ser ellos. Pero la realidad es que muchas veces le dejan al 100% esa responsabilidad al entrenador. Y ojo, no estoy diciendo que no deban de confiar plenamente en su entrenador. Lo que estoy diciendo es que cada atleta debería de involucrarse en saber analizar su propio rendimiento y su proceso. Y es que es tan común que al final de un entrenamiento les preguntes a los deportistas cómo les fue y lo único que te sepan decir es bien o mal. Y el punto no es lo que me contesten a mí. El punto es que hasta ahí queda su autoevaluación y su autoanálisis. Por eso, muchas veces vemos deportistas que se sienten estancados, frustrados, desmotivados, con baja autoconfianza, sin claridad en sus objetivos, porque no saben autoevaluarse, y eso genera grandes conflictos en la construcción de su mentalidad. Por tal motivo, en este video te vengo a compartir algunas ideas para que si eres deportista, vayas aprendiendo a autoevaluarte, que vayas conociendo a qué le debes de prestar especial atención y en qué momentos, ya que esto te va a permitir tener una visión mucho más amplia y objetiva de tu rendimiento. Yo soy Aurora Nuño, de Dextresa Psicología del Deporte, y te invito a que te quedes hasta el final del video para que aprendas a hacer tu propia autoevaluación de tu rendimiento y empezar a trabajar en tu entrenamiento mental. Para que un deportista vaya aprendiendo a autoevaluarse, hay que considerar 3 puntos principales que son: ¿qué se quiere evaluar? ¿En qué momento se debe de evaluar? ¿Y cómo se debe de evaluar? Un error que se comete frecuentemente es el de querer evaluar todos los componentes del rendimiento con todas sus variables en un solo momento. Como no se sabe por dónde empezar, se quiere empezar con todo al mismo tiempo. No se quiere dejar pasar ni un solo detalle, y esto lo que genera es que la autoevaluación sea poco eficiente y que sea tan abrumadora que el deportista pierde interés, ya que le demanda mucho tiempo y esfuerzo. Por eso hay que aprender a definir claramente qué, cómo y cuándo es pertinente evaluar. Yo aquí lo voy a estructurar de una manera para que sirva de ejemplo. Sin embargo, esto se puede realizar de diferentes maneras. Lo primero que yo te sugeriría es que empieces autoevaluándote 2 momentos. El primero en el entrenamiento diario y el segundo en competencias. En ese orden. Primero en los entrenamientos para que vayas aprendiendo cómo hacerlo y vayas desarrollando la habilidad. Y posteriormente en competencias cuando ya tengas cierta práctica. Ahora, ¿qué deberías de empezar a evaluar? Esto va a depender de muchos factores, iniciando por entender que puedes evaluar los diferentes componentes del rendimiento, como son el componente físico, el técnico, el táctico, el psicológico. Y de estos puedes evaluar cosas muy puntuales o incluso puedes evaluar una combinación de estos. Por ejemplo, en el área psicológica podríamos evaluar la disposición al entrenamiento, la concentración, el nivel de activación, el autodiálogo, los objetivos, el control de emociones, la confianza, el uso de estrategias, la toma de decisiones, la comunicación, el liderazgo, etc. Y a su vez, cada una de estas las podríamos desglosar en cosas mucho más específicas. Por ejemplo, en el autodiálogo, de qué tipo es, en qué momento se presenta, qué estrategias se utilizan para cambiar el autodiálogo, entre otras cosas. Y así con cada uno de los componentes del rendimiento. Ahora, ¿cómo lo debes de evaluar? Una manera de empezar con un buen sistema de autoevaluación es que como deportista empieces identificando cuáles son tus objetivos de entrenamiento. Una vez que tengas claridad en eso, te será más fácil identificar qué evaluar. Por ejemplo, si en el área psicológica tus objetivos son mejorar la comunicación con tus compañeros,
entonces tu evaluación tendría que ir enfocada a eso. Y eso lo puedes desglosar según tus necesidades, para lo cual también puedes utilizar distintos tipos de escalas o de preguntas. Por ejemplo, en una escala de 1 a 10, ¿cómo considero que fue mi comunicación con mis compañeros? O preguntas abiertas relacionadas a eso, como ¿por qué considero eso? Si la calificación fue baja, ¿qué afectó para que no pudiera comunicarme mejor? Si la calificación fue alta, ¿qué favoreció para que pudiera comunicarme mejor? O en el mismo ejemplo de mejora de la comunicación, tal vez estés trabajando en no ser tan agresivo o tan pasivo. Por lo tanto, la autoevaluación iría en otro sentido como ¿cómo fue mi comunicación en este entrenamiento? Ya sea que lo pongas en una pregunta abierta o una escala en donde en un extremo está pasivo y en el otro agresivo y te ubicas en donde consideras que estuviste. Y después puedes poner qué factores influyeron para que tu comunicación fuera así. Aquí también lo puedes dejar como pregunta abierta o tener respuestas de opción múltiple. Y así lo harás con cada cosa que quieras autoevaluarte. Lo mismo en las otras áreas, no solo en la psicológica. Yo aquí menciono la psicológica porque es mi área profesional. Sin embargo, a mis deportistas les enseño a evaluarse en todas las áreas. Ahora, en el caso de la autoevaluación de las competencias, la situación es muy similar. Lo primero es tener claridad en los objetivos para poder evaluarte sobre eso. Me ha pasado que deportistas tengan objetivos como mantener una mentalidad positiva a pesar de las circunstancias en la competencia. Y terminan la competencia, logran al 100% ese objetivo, pero como no ganaron, a la hora de autoevaluarse de manera general en la competencia, se ponen una puntuación muy baja por el hecho de no haber ganado, aunque ese no era el objetivo. Por lo tanto, hay que aprender a comprometerse con los objetivos. Evidentemente esto es parte del proceso, pero que ciertamente es algo que sucede muy comúnmente. Por eso insisto que es importante primero aprender a establecer objetivos y a comprometerse con estos. De lo contrario, las evaluaciones solo te van a generar confusión, frustración, porque no están bien realizadas. Para que comprendas un poco más sobre el tema del establecimiento de objetivos, aquí te dejo el enlace a un video que hice sobre este tema, en donde vas a poder conocer más detalles sobre el tema. Algo también muy importante en las autoevaluaciones, tanto en entrenamiento como en competencia, es que reconozcas todas las cosas que hiciste bien, las estrategias correctamente utilizadas, todo lo positivo, antes de analizar los puntos de mejora. Y esto porque al finalizar los entrenamientos o competencias, tienes toda la información más fresca y estás en un estado emocional muy específico. Y en la medida que se va dejando pasar este momento, tu mente va a empezar a buscar en qué fallaste y van olvidando o se van opacando las cosas que hiciste bien. Y estas cosas que hiciste bien son sumamente importantes para el proceso psicológico, ya que a partir de ellas se van a desarrollar varias estrategias, visualizaciones, refuerzos, entre otras cosas. Así que a manera de resumen y para que vayas empezando a incluir tus propias autoevaluaciones, enfócate en dos tipos. La primera y la más importante es la autoevaluación del entrenamiento. Esta la considero la más importante si vas empezando, porque como ya te comentaba, te va a permitir aprender a hacerlo, practicar, desarrollar tu propio estilo y formatos, a diferencia de si inicias con la evaluación de competencia. La segunda, como lo acabo de decir, es la evaluación de competencia. Para ambas, lo primero es tener claridad en los objetivos sobre los cuales se está trabajando para poder determinar cómo evaluar. Y en ambas también lo primero que hay que evaluar es qué se hizo bien y posteriormente desglosar el análisis. Aquí es en donde poco a poco hay que ir aprendiendo cómo y hasta dónde desglosar. No es solo recabar información por recabar información. Finalmente, tiene que tener una utilidad. Esta información sirve para llevar un control de nuestros avances, para desarrollar nuevas estrategias, para generar autoconfianza, para establecer objetivos de manera más clara y adecuada, para mantener la motivación, entre muchas otras cosas, y no solo para tener papeles llenos de datos. Espero con esto haberte dado una idea de cómo empezar a autoevaluarte. Como te podrás dar cuenta, es un tema en donde me podría extender muchísimo para explicar a detalle cómo diseñar los mejores formatos de evaluación,
los tipos de preguntas que más impacto tienen o qué nos aporta mejor información, el uso posterior de esta información, entre otras cosas. Sin embargo, la intención del video es que de manera general tengas una idea de cómo hacerlo y puedas irlo integrando a tu práctica deportiva. Pero como siempre lo digo en mis videos, si a ti te interesa profundizar en el tema a través de un curso o una asesoría personalizada, puedes contactarme. En la caja de descripción aquí abajo te dejo mis datos de contacto. Y recuerda, déjame tus comentarios para saber qué te pareció el tema, si tienes dudas o quisieras que hable de algún otro tema relacionado al entrenamiento mental deportivo. Y si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subo video. Y si te gustó el video, dale like y comparte en tus redes para que llegue a más personas y me ayudes a hacer crecer esta comunidad. Gracias por ver este video y te espero en el siguiente.